El deshielo y la subida del nivel del mar, un llamado urgente frente al cambio climático. Imagínate un mundo donde las ciudades costeras desaparecen bajo el agua, donde los glaciares que alguna vez fueron majestuosos se reducen a charcos y donde las comunidades enteras se enfrentan a la devastación. Este no es un escenario de ciencia ficción, es una realidad que estamos comenzando a experimentar debido al cambio climático. El deshielo y la subida del nivel del mar son dos de los signos más alarmantes de este fenómeno global, y sus efectos podrían ser catastróficos si no actuamos ahora. Entendiendo el deshielo. El deshielo es el proceso mediante el cual las masas de hielo, como los glaciares y las capas de hielo, se derriten debido al aumento de las temperaturas. Este fenómeno ha ocurrido naturalmente a lo largo de millones de años, pero en las últimas décadas, el ritmo del deshielo se ha acelerado drásticamente debido al calentamiento global. El aumento de las temperaturas globales, impulsado por las emisiones de gases de efecto invernadero, está derritiendo las capas de hielo de Groenlandia, la Antártida y otras regiones polares a un ritmo sin precedentes. El impacto del deshielo en los ecosistemas es profundo. Los hábitats que dependen del hielo, como el de los osos polares y las focas, están desapareciendo. Además, el deshielo también está liberando metano, un potente gas de efecto invernadero, que estaba atrapado en el permafrost, exacerbando aún más el calentamiento global. La subida del nivel del mar, una amenaza creciente. El deshielo no solo afecta a los ecosistemas locales, sino que también contribuye al aumento del nivel del mar. Cuando el hielo de las capas terrestres se derrite, el agua resultante fluye hacia los océanos, incrementando su volumen. Este proceso, combinado con la expansión térmica del agua debido al calentamiento de los océanos, está causando una subida del nivel del mar que amenaza a millones de personas en todo el mundo. Las ciudades costeras son especialmente vulnerables. Ciudades como Miami, Yakarta y Venecia ya están enfrentando inundaciones más frecuentes y severas. La infraestructura costera, incluidas viviendas, carreteras y sistemas de alcantarillado, está en riesgo de ser dañada o destruida. Además, la subida del nivel del mar también puede contaminar los suministros de agua dulce con agua salada, afectando a las comunidades que dependen de estos recursos. El cambio climático como catalizador. El cambio climático es el motor principal detrás del deshielo y la subida del nivel del mar. La quema de combustibles fósiles, la deforestación y otras actividades humanas han aumentado las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, atrayendo más calor y elevando las temperaturas globales. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, ha advertido que si no se toman medidas drásticas para reducir las emisiones, podríamos enfrentar un aumento del nivel del mar de hasta 1 metro para finales de siglo. Esto tendría consecuencias devastadoras para las comunidades costeras, los ecosistemas y la economía global. Acciones para mitigar el impacto. Aunque la situación es grave, aún hay tiempo para actuar. Aquí te presentamos algunas medidas que podemos tomar para mitigar el impacto del deshielo y la subida del nivel del mar, reducción de emisiones de carbono, la transición hacia fuentes de energía renovables como la solar, eólica y geotérmica es esencial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, mejorar la eficiencia energética en hogares, edificios y transportes también puede marcar una gran diferencia. Protección y restauración de ecosistemas. Los ecosistemas como los manglares, las marismas y los arrecifes de coral pueden actuar como barreras naturales contra la subida del nivel del mar. Proteger estos hábitats no solo ayuda a preservar la biodiversidad, sino que también puede proteger a las comunidades costeras de las inundaciones. Inversión en infraestructura resiliente. Las ciudades deben invertir en infraestructuras que puedan resistir las inundaciones y otros impactos del cambio climático. Esto incluye la construcción de diques, la mejora de los sistemas de drenaje y la implementación de medidas de adaptación basadas en la naturaleza. Educación y concienciación. Informar al público sobre los riesgos del cambio climático y fomentar la participación en soluciones sostenibles es fundamental. Las campañas de educación pueden ayudar a movilizar a las comunidades y generar apoyo para las políticas climáticas.
Políticas y regulaciones climáticas. Los gobiernos deben implementar políticas que fomenten la reducción de emisiones, la adaptación al cambio climático y la protección de los ecosistemas. Esto incluye la implementación de impuestos al carbono, la regulación de las emisiones industriales y el apoyo a la investigación y desarrollo de tecnologías limpias. Una llamada a la acción. La lucha contra el deshielo y la subida del nivel del mar requiere un esfuerzo global conjunto. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, ya sea reduciendo nuestra huella de carbono, apoyando políticas climáticas o educando a otros sobre la importancia de actuar. ¿Qué acciones estás dispuesto a tomar para proteger nuestro planeta y las futuras generaciones? ¿Estás listo para ser parte del cambio y proteger nuestro planeta del deshielo y sus devastadoras consecuencias? Comparte tus ideas y acciones en los comentarios y juntos construyamos un futuro más sostenible. Por supuesto que también nos interesa conocer tu opinión sobre ello. Recuerda, somos solo de interés, y nos encanta compartir contigo. Muchas gracias, hasta la próxima entrega, seguiremos compartiendo.